Seguimos analizando el informe de política monetaria de junio. El contacto ahora es con el expresidente del Banco Central y ahora decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lo vemos en pantalla a José de Gregorio. Gracias por estar en CNN Chile, José. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Gusto estar con ustedes. Muy bien, José, después de conocer las proyecciones del IPOM, la verdad cuesta encontrar a analistas del mercado que sean tan optimistas como el Banco Central en su proyección de crecimiento. ¿Cuál es su análisis? Mira, era una cosa que uno decía siempre cuando hacía presentaciones antes del IPOM. Si el I+C se queda parejo por el resto del año, vamos a estar creciendo, eso solo te da como un 8,5%. O sea, un poquito que, lo que pasa es que fue tan brusca la caída del año pasado, este año nos empezamos a recuperar y hoy día el I+C está alcanzando sus niveles de la caída. Y si se mantiene por el resto del año, vamos a tener nosotros un I+C cercano a 8,5% por lo menos, de manera que 9, 9,5, incluso más por arriba todavía, no es nada descartable. Hay mucho impulso macroeconómico en estos momentos. Los dos más importantes que destaca el Banco Central son un impulso fiscal que puede ser 4 puntos del PIB solamente por la cosa de los mínimos comunes, más si le agregamos todo lo que había, ¿no es cierto?, que venía, pero que los mínimos comunes es una cosa como nueva en la proyección. O sea, si a esto le sumamos también que hubo un tercer retiro y que parte de esos retiros también van a la demanda agregada, nosotros tenemos un impulso de demanda muy fuerte y que obviamente ayuda. O sea, esto es macro básica de impulso de demanda. El problema es que esto puede generar inflación en la medida que la demanda empieza a crecer por encima de nuestra capacidad productiva. Y el problema que tenemos nosotros es que tenemos que crecer y tener mayor capacidad productiva para que nuestra economía pueda avanzar mejor. Sí, donde también había divergencias son precisamente las proyecciones de inflación. El Banco Central lo ve acumulado a diciembre en 4,4% y en el mercado no pasan de 3,5%. Ahí sí tenemos bastante divergencia en las opiniones. Sí, es bien difícil. Mira, imagínate lo difícil que es proyectar el crecimiento. Cuando tú proyectas el crecimiento, así para explicar bien simple, tú tienes que proyectar también qué está pasando con la capacidad productiva. ¿No es cierto? Capacidad productiva que con la baja inversión y todo no ha crecido mucho. Entonces, después cuando tú tienes que ver eso y cómo la demanda le empieza a pagar a la capacidad productiva, y eso empieza a generar presiones inflacionarias. Nosotros tenemos presión inflacionaria a otro lado también por cosas como de costos, del precio del petróleo. Existen cosas particulares de repente que tienen que ver con disrupciones en la cadena de suministro que hace que la oferta esté más constreñida, a pesar de que uno esté tratando de cumplirla. Nosotros sabemos hoy día todas las dificultades, ¿no es cierto?, la escasez que hay de medios de transporte, problemas con los inventarios. Entonces eso puede generar aumentos transitorios en la inflación, pero la inflación subyacente, más de fondo, el Banco Central también la ve subiendo y tiene que ver con que nosotros estamos llegando a nuestra plena capacidad. Y respecto a la política monetaria, José, el Banco Central ha dado luces de que puede haber alza de la tasa de interés de aquí a fin de año. En el mercado hablan de 25 puntos base. Y también el presidente Mario Marcel fue claro en decir, ojo, esto no es que se vaya a quitar el estímulo monetario, no es una política monetaria más contractiva, no es eso. Simplemente puede haber leves alzas. ¿Usted cree que el Banco Central sí va a ser muy suave, muy cauto en empezar a subir la tasa eventualmente? Bueno, para que los bancos centrales sean cautos, uno necesita actuar con anticipación. Porque si los pilla un proceso inflacionario con la tasa que todavía no está subiendo, va a tener que ser un aumento más acelerado. Por lo tanto, es razonable empezar, eso lo determinará cuando el Banco Central. Tampoco es necesario adelantarse en exceso por temores de repente infundados, ¿no es cierto? Entonces empezamos a hacer una política monetaria menos expansiva, pero que empieza a tener costo. Es el gran problema que tiene la decisión de política monetaria. Pero lo que sí es muy importante es que no se vaya a quedar atrasado el Banco Central, porque ahí los ajustes son más costosos en términos de actividad económica y más costoso en términos de tasa. Creo que es muy importante algo que destacó el presidente del Banco Central. Ellos presentan en su informe de política monetaria un rango muy amplio de potenciales de tasa, porque obviamente no sabemos, como te decía, tenemos incertidumbre de inflación, tenemos incertidumbre de qué va a pasar con los precios, y con eso tenemos que ver cuál es el estímulo monetario adecuado. Eso es algo que está haciendo el Banco Central en todas sus reuniones de política monetaria. Entonces lo que ocurre
es que el banco, lo que está en este amplio rango, está hablando que a fines de año podríamos terminar con una tasa, estamos en 0,5, podría terminar entre 1 y 1,25, y tal vez a finales del próximo año 1,5, podría llegar hasta 2%. Más de lo que esperábamos hace unos meses atrás, pero como bien dice el presidente del Banco Central, es una tasa todavía expansiva, y para tener en mente lo que el Banco Central también explica en su informe de política monetaria es que la tasa neutral de Chile, es decir, la tasa en la cual la política monetaria no es expansiva ni contractiva, sería en torno a 3,5%. Es decir, todavía con una tasa de 2% hay estímulo monetario. Pero si a esto nosotros le sumamos, como te decía al principio, el estímulo que viene de la política fiscal, que es bastante significativo y va a ser muy importante cómo se retire el próximo año. Porque se supone que nosotros estamos ayudando a la pandemia, pero si no hay un retiro del estímulo y nos quedamos con un estímulo importante en materia fiscal, eso puede acelerar más el aumento de la demanda y puede requerir un ajuste algo más rápido en las tasas. Y José, de lo que ha visto de los candidatos presidenciales, de algunos de sus asesores económicos, ¿cree usted que un próximo gobierno va a cerrar el gasto fiscal porque va a aumentar aproximadamente este año en torno a 25% y tendría que crecer cero el próximo año, un poco para empezar a ir hacia una nueva convergencia? ¿Cree usted que realmente un próximo gobierno, dado el escenario actual, va a hacer eso? Me preocupa cuando los candidatos empiezan a decir, y esto pasó ya en la crisis de 2008-2009, ¿no es cierto?, donde el gobierno dio bonos, pero después en las campañas electorales los bonos se hicieron permanentes, y así es como nació el bono marzo. No son cantidades tan significativas, dicho foro. Pero cuando yo escucho candidatos que dicen, no, nosotros vamos a asegurar un ingreso único, básico, para toda la población, una vez que hemos salido de la pandemia, realmente no me parece que es la política fiscal más adecuada. Tenemos un montón de demandas sociales y lo que uno tiene que hacer. Yo no me gusta hablar ni de focalización ni de universalización. Lo que nosotros necesitamos es tener políticas fiscales bastante agresivas respecto de las distintas necesidades de distintos grupos. Hay gente que necesita obviamente ingreso y que está en situación de alta vulnerabilidad. La clase media necesita mucho más seguro y más condiciones que le reduzcan esa tensión y vulnerabilidad que viven. Pero también está bastante claro, y todos los candidatos lo tienen bastante claro, todos lo han dicho, Chile va a tener que tener un aumento de impuestos, va a tener que tener un aumento de impuestos importante, que es de esperar que se vaya discutiendo ahora para que se empiece ya a pensar derechamente el próximo año, pero hay que discutirlo muy seriamente, hay que discutir el paquete completo de dónde van a venir los recursos y poder tener una reforma tributaria que, sin sacrificar, ¿no es cierto?, mayormente crecimiento, tiene costo y no es gratis, ¿no es cierto? Pero es muy importante que nosotros tengamos una situación fiscal sana. Yo creo que todos los candidatos lo dicen yo voy a financiar lo que hago. Esto es muy distinto como era antes, cuando decía yo voy a gastar porque la plata viene del cielo y da lo mismo, ¿no es cierto? Hoy día todos dicen. Sin embargo, también hay que tener cuidado, y yo creo que eso es algo lamentable, pero es parte de la dinámica política, que los candidatos cuando están de candidatos son bastante más generosos que cuando llegan y su ministro de Hacienda le dice, mire, esto es lo que puede hacer, no puede hacer todo lo que tiene, todo lo que quiere, y si quiere hacer todo lo que quiere, vamos a tener un problema fiscal bastante serio. ¿Y qué significa ese problema fiscal bastante serio? Que empiezan a subir las tasas de interés, las tasas de endeudamiento, ¿no es cierto?, externas para el sector público, y las tasas de interés internas también suben porque hay riesgo país, ¿no es cierto?, y empezamos empieza a exacerbarse los problemas de incertidumbre futura. Por lo tanto, uno pierde mucho potencial de dinamismo. Obviamente estamos en una situación en la economía chilena que más allá de lo macro también hay mucha incertidumbre institucional. Yo soy optimista, pero tampoco podemos descartar que haya escenarios en los cuales se haga muy complicado. Tenemos hoy día, por ejemplo, la industria del cobre. Tenemos muy probablemente, no quiero asegurarlo, pero un muy buen ciclo del cobre por los próximos 10 años. Porque hoy día el cobre le llaman el oro verde. O sea, hoy día el mejor transmisor de energía eléctrica en el mundo es el cobre, y la demanda por cobre va a mantenerse muy fuerte durante los próximos años. Ahora, si queremos realmente aprovechar esto, también tenemos que tener inversión, porque somos uno de los países más ricos del mundo del cobre. Sí, tenemos José, que tener, por lo tanto, en materia tributaria mucho cuidado para tratar de capturar lo que más podemos, pero sobre una base grande.
sobre una base que va en expansión. Sí. Y José, respecto a eso mismo, mencionó candidatos, mencionó mayor recaudación. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Daniel Jadwe, el candidato comunista, en Bloomberg, donde dice a los inversionistas extranjeros, bienvenidos los que vengan en serio a aportar más, pero los que no quieran aportar más no van a ser recibidos con los brazos abiertos? Y ahí hay dos cosas que yo no entiendo. La primera, él dice que cuando llegue un extranjero le va a tener un trato distinto al chileno. Eso está como medio, como que no corresponde, porque en el fondo, si usted quiere traer inversión extranjera a nuestro país, le vamos a cobrar más. Es decir, vamos a subirle el costo de capital al país y vamos a generar un beneficio. Esto es como subirle las tarifas a las importaciones. Vamos a decir, no, nosotros podemos traer los bienes más baratos y lo hemos podido hacer, que el país lo puede hacer, y es un tremendo beneficio, ¿no es cierto?, para la competencia del país, con todo, es bastante bueno. Entonces uno va a decir, no, pero es que aquí, dependiendo de la nacionalidad, le vamos a cobrar nosotros a la gente los impuestos. Es como muy raro eso. Todos, los chilenos y los extranjeros, tienen que cumplir las reglas del juego. Los chilenos y los extranjeros tienen que pagar los impuestos. Y tienen que pagar los impuestos sin elusión, de manera justa. Pero esta cosa, así, si usted es extranjero, lo vamos a mirar y lo vamos a conversar antes, usted se va a tener que comprometer con una cosa especial. Es como muy raro. Lo que va a hacer eso, además, es que va a empezar a generar rigidez y problemas serios de arbitraje, porque en el fondo tú estás dando oportunidades para que inversionistas locales, que pueden ser igual que inversionistas extranjeros, tengan un beneficio. Y lo que va a traer eso, en vez de que nosotros, lo que dicen incluso muchos economistas de izquierda, es mucho mejor tener un país de inversión extranjera porque viene a largo plazo que tener deuda externa, para ponerlo simple. Pero lo que está haciendo, con lo que está anunciando el señor Jadwe, está diciendo no, el inversionista extranjero va a tener como un costo adicional porque yo voy a conversar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a ser más favorable? Si queremos hacer inversiones, vamos a tener que tomar deuda externa, ¿no es cierto? Vamos a tener que, o sea, me parece que me dejó muy complicado su lógica económica en eso. También me preocupó mucho otra propuesta que hacen y que la dicen con bastante simpleza, y que yo creo que en esto hay que ser bien serio y saber mirar los números. Y antes de que conversáramos, bajé los números y los vi. Dice que Chile va a aumentar en 10 puntos del PIB la recaudación. Te quiero dar dos ejemplos. La primera, de acuerdo a la CACEN, el 10% más rico de Chile llega como al 35% del ingreso. Si tú quieres aumentar el 10% ya pagan impuestos, más o menos se puede subir. Tú estás diciendo que aproximadamente le vas a quitar, ¿no es cierto?, aproximadamente entre 20 y 25%, y un poco más, perdón, entre 25 y 30% de su ingreso adicional. Tú le vas a decir, me lo va a tener que dar a mí. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Tomé todos los datos de la OECD de carga tributaria en 35 países de la OECD, donde hay algunos países en desarrollo. Desde el año 1965 hice una planilla, no sé si alguien mandó un mail, la planilla, la quiero revisar, hice una planilla, y lo único que hice fue decir cuánto es el cambio en 3 años de impuestos, para no decir en un año, en 3 años. Y de ahí calculé cuál era el máximo. Hay un solo caso excepcional, no me quiero decir porque un país que subió y bajó, pero no hay ningún caso con aumentos de impuestos mayores de carga tributaria en 3 años mayores a 6% de los países de la OCDE. Los máximos son en torno a 5 y 4% en 3 o 4 países, ¿no es cierto? La mayoría, los máximos están cerca de 3% en periodos de 3 años. Es muy difícil. Entonces, esto no hay que ser voluntarista ni hacer promesas, y ni tampoco comprometer el presupuesto con supuestos optimistas tributarios. Chile, a lo que se refiere, sí. Para cerrar, claro. José, sí, que tenemos que cerrar por tiempo, pero a lo que se refiere es que una cosa es decir lo que se quiere hacer, pero otra muy distinta es que realmente se pueda hacer lo que se quiere. Lo más importante, yo creo, los candidatos a presidente, es que lo que digan que quieren hacer es algo que se puede. O sea, lo que pasa es eso, la reforma de la presidenta Bachelet, con estos mismos datos de la OCDE, muestra que en Chile la carga tributaria, que la querían aumentar en 3, aumentó solo en 2, con una reforma tributaria bastante compleja. ¿No es cierto? Que hubo hasta que hacer una cocina porque la reforma original no funcionaba. No funcionaba. Mucha gente ha hablado, incluso yo, de que se puede desintegrar el sistema y eso nos permitiría tener mayor recaudación. Pero claro, yo diría en un escenario súper optimista, uno podría tratar de pensar una cosa eliminando todas las exenciones y haciendo aumentos de tasa y buscando otras posibilidades
cosas como esa integración, 4 o 5 puntos del PIB. O sea, necesitamos tener una discusión muy seria. Yo creo que hoy día la discusión yo diría, está más llena de eslogan que realmente mirar los números. Chile tiene que tener un aumento de impuestos y un aumento donde los que tienen más paguen más. Y de hecho todos reconocen los candidatos que los impuestos a las empresas en Chile son relativamente altos. Entonces, ¿cómo vamos a ir a buscar nosotros en los impuestos a las personas, en las exenciones? ¿Cómo vamos a hacer una reforma importante? Yo creo que ojalá podamos tener una reforma que nos dé en un periodo de gobierno unos 5 puntos del PIB, lo cual también requiere cierto apriete por el lado del gasto, ¿no es cierto? Y abrir espacios para muchas necesidades que tiene este país. José Gregorio, José Gregorio, expresidente del Banco Central, decano de la FEN de la Universidad de Chile, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Mucho gusto haber estado hablando contigo, Nicolás. De esta manera terminamos la agenda de este jueves.